Esa pirámide que aprendimos, esa pirámide que representa ese estado profundo, ese gobierno que domina este mundo, que pensábamos que los gobiernos nos cuidaban y estaban en pro del ser humano, de su gente, y resulta que nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario, vivimos en un mundo totalmente diferente. Y bueno, es así como vamos a dar inicio a este siguiente segmento del nuevo orden mundial que se llama sistema económico. Y hace parte de esa pirámide que ya vamos a retomar para dar continuidad a ese estudio de esos frentes que dominan el mundo. El CIRA nos había hablado del sistema político en el último encuentro. Habíamos hablado de George Soros, de cómo él, a través de sus múltiples ONGs, que no son para ayudar a la humanidad, sino para esclavizarla, aporta una gran cantidad de dinero en muchos frentes para darle forma a la política de este mundo. Bien, para iniciar vamos a hacerlo con un texto de la Biblia, y este texto está en Hechos 20:35, que tiene que ver mucho con la parte financiera, con la economía. Y ese texto dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es mejor? Dar que recibir. Eso lo enseñó el Señor Jesús, y es una lección de economía. Y vamos a ver que la economía de Dios está basada en el servicio a los demás. En cambio, la economía de Satanás, que el Señor lo reprenda, está basada en el egoísmo. Bien, con este pensamiento entonces nos adentramos en esta parte que les comentaba de la pirámide. La recordamos, la pirámide de 3 lados que representa, desde luego representa el gobierno de Dios. No es que las pirámides sean satánicas en su forma, en su geometría, porque Dios inventó toda la geometría en la cual nos movemos. Solo que Satanás se ha apropiado de alguna de esta geometría, la ha hecho suya para su propósito. En esta geometría de esta pirámide vemos 3 caras. Una cara que representa el mundo financiero, una cara que representa el mundo político y otra cara que representa todo el mundo militar. La base de ese gobierno de Dios es la ley de Dios. La ley de Dios, sin la ley no se puede tener orden, sin la ley de Dios no se puede tener prosperidad, sin la ley de Dios no se puede tener felicidad. Y en el cielo alguien se rebeló contra esa ley, llamado Lucifer. Y ese ser, al enfrentarse al gobierno de Dios, quiso cambiar, modificar esta ley de Dios y efectuar su propia ley, maquinar su propia ley. En la punta de la pirámide aquí tenemos el ojo de la providencia, que es como la representación de que Dios está por encima de todo esto. Esos son los frentes en los que trabaja Dios. Dios tiene una parte militar, ahí lo vemos con los ángeles, con los seres de otros mundos. Está la parte política, que es su gobierno, la forma como se distribuye su gobierno, y también la parte financiera, y esa es la que vamos a ver hoy. ¿Ok? Por su parte, el gobierno de Satanás ha tomado este concepto y él también quiere tener su propio gobierno, pero basado en la mentira. Para ese ser, la mentira es un medio, es ilícita, es permitida. Y ya no se llama el ojo de la providencia, sino el ojo que todo lo ve. Ya hemos visto en simbología que él se representa como un ojo, el ojo de Osiris, de los egipcios, y que ha enseñado a los hombres a hacer esa señal. Y bueno, ya la vemos ahí en los políticos, en los actores, actrices, haciendo la señal del ojo que todo lo ve. Y ya sabemos para quiénes trabajan. Él también tiene sus mismos frentes, la parte militar. Él tiene toda la parte militar, bueno, no toda la parte militar de la Tierra, pero sí la gran mayoría. Los cascos azules de las Naciones Unidas, ellos son parte de la milicia de Satanás. Muchos de los milicias, de los militares, fuerzas armadas,
fuerzas aéreas de varios países son de él. También está la parte política, como lo hemos visto, como lo hemos visto en diferentes casos. Él también gobierna la parte política de este mundo, da la falsa sensación de que hay democracia, pero muchas veces los dos candidatos que la gente vota son de Satanás, van a cumplir sus objetivos. Y desde luego también está la parte financiera. Entonces él coge lo mismo que del gobierno de Dios, pero lo adapta con base en la mentira. Y ese es el gobierno de ese ser que llamamos Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora vamos a ver entonces la economía de Dios. Vamos a entrarnos y a conocer un poco cómo es que Dios concibió la parte financiera, porque Él también concibió esta parte financiera para su pueblo acá en la tierra. Él también tiene una economía. El cielo es un lugar de orden. El cielo es un lugar estructurado, ¿sí? Es una empresa, una mega, giga, hiper, mega grande empresa, ¿sí? Podríamos verlo así, porque no es un lugar etéreo, el cielo o el trono de Dios o donde Él vive. Lo que pasa es que nos han educado con un cielo etéreo, un cielo allá blanco, lleno de nubes, como aburrido, como sin nada que hacer, ¿sí? Porque esa es la imagen que quieren vender del cielo. Es un lugar así, lúgubre, monótono. No, todo lo contrario. Dios es un Dios creador, Dios es un Dios para nada monótono. Y vamos a ver que Él tiene su economía y esa economía la vamos a ver en la Biblia. Entonces vamos a dividir en dos esta presentación. La primera parte vamos a ver la economía de Dios. Vamos a aprender hoy de la economía de Dios. Y la segunda parte vamos a ver la economía de Babilonia, la de Satanás, básicamente. Entonces ahí va usted a comparar cómo es de diametralmente opuesta estas dos economías. ¿Bien? Y como plus, si usted practica esta economía de Dios, hay bendiciones registradas en las Sagradas Escrituras para el que practique esto. ¿Ok? Mire, por estos cursos pagan varios miles de dólares para que un judío vaya y les enseñe esto que está tan sencillo que está en la Biblia. Entonces, vamos a aprender de esto. Dice, Deuteronomio 23, 19 y 20. No cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Esto lo decía Dios a través de Moisés en el libro de Deuteronomio. Cero intereses para el hermano, para el miembro de su propia nación. A ese no se le cobra interés. Entonces, mire que acá vamos a aprender también lecciones de economía personal. ¿Cuántas veces hemos prestado con interés? Y no solamente monetario, porque aquí este texto bíblico está hablando no solo de dinero, y se alimento también, o cualquier cosa, ¿sí? Cuando nosotros vamos a prestar, debemos hacerlo liberalmente. Jesús dijo, si alguien pide de ti algo prestado, no se lo reclames. Así lo dice Lucas 6 creo que es. Así lo dice. No lo reclames, no lo pidas, ¿sí? No lo ahorques, no. Eso ya problema de él si se lo quiere quedar. Eso es problema de él y Dios lo va a juzgar, pero no te corresponde a ti andar detrás de esa persona, ¿sí? Y no corresponde andar pidiendo intereses. Bien, esto es prohibido por Dios. Está en su gobierno. El interés no es correcto. ¿Qué más dice? Ezequiel 18:13. Mire hasta qué grado el interés es incorrecto. ¿Cómo Dios lo mira? Porque es que Dios no mira como mira al hombre, ¿sí? Dios tiene una visión totalmente diferente a la de los hombres. Mire lo que dice su palabra, Ezequiel 18:13. Dice, el que presta interés y exige con usura, ¿vivirá? No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones. Ciertamente morirá. Su sangre será sobre él. Mire a qué nivel Dios ve el cobrar intereses. Acá no está hablando de cobrarle altos intereses, no. El que presta a interés y además exige con usura, o sea, no, para Dios eso es abominación.
Entonces, mire que cuando vemos por la óptica de Dios vamos a encontrarnos con una cosa totalmente diferente y usted va pensando ahorita que todo el mundo hoy día, la economía de Babilonia es basada en ¿qué? En el interés. Todo es intereses. Todo es interés. Los bancos viven por los intereses. Y ahí se mueve la economía de este mundo. Pero para Dios eso es abominación. Impresionante esto. Vamos a ver la siguiente lección. Pongamos atención a esto. Mire, eso está en Levítico 25, del 3 al 6. Todo Levítico 25 habla de la economía de Dios, del sistema financiero divino. Mire lo que dice estos versículos. Vamos a empezar a extraer estas verdades. Dice, 6 años sembrarás la tierra. 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá ¿qué cosa? Completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás. Y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo. Y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. Entonces, mira esto tan interesante. La tierra no es para cogerla y explotarla hasta más no poder. ¿Sí? Si la gente, si este mundo practicara estas sencillas reglas, no habría hambre en la tierra. ¿Sí? Y la tierra no se hubiese degenerado a tal punto como la vemos hoy. Hay lugares desérticos, hay lugares que no producen, países enteros condenados al hambre. Y todo esto por apartarnos de la economía divina. Las cosas como son. Dice el Señor Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y hay de aquel que cambie una tilde, una jota de su ley. O sea, para Dios la ley es muy sagrada. Y a veces nosotros los humanos respetamos más las leyes de los hombres que las leyes de Dios. ¿Mm? Mire Dios cómo respeta el día 7. Mire que él santifica el día 7. ¿Cuál es el día 7 de la semana? El sábado, el Shabbat. Y eso no es para los judíos, eso es para toda la humanidad. ¿Sí? Por ahí en Isaías dice que eso es al extranjero, que se acoja, al eunuco, a los más despreciados de la sociedad que no hacían parte del pueblo de Israel, también para ellos era el sábado, Isaías 53, si mal no recuerdo. ¿Sí? Ahí dice eso. Para Dios es importante el día 7. También es importante el séptimo mes, pero no solamente a nivel de días, sino a nivel también mensual. ¿Qué se celebraba el mes séptimo? ¿Por qué es solemne el mes séptimo? Porque hay 3 fiestas sagradas. Está la fiesta de las trompetas, está la fiesta del Yom Kippur y está la fiesta de las cabañas. Usted lo puede leer ahí en Levítico 23. Entonces, para Dios, el séptimo mes también es santo. Y no solo eso, sino que Dios dice, al séptimo año también es santo, es sagrado. Ese año no se podía cosechar la tierra, se debía dejar descansar. Mire cómo Dios santifica el séptimo día, séptimo mes y séptimo año. Impresionante. Así es la economía divina. Miren ahora entonces lo que ocurría. Un año sabático. Un año sabático. Entonces empezaba un año, un primer año, segundo año, entonces se cosechaba, se sembraba y se cosechaba. Año 3 se sembraba y se cosechaba. Año 4, siembra y cosecha. Año 5, siembra y cosecha. Año 6, la siembra. Y en el año 7 no se cosechaba, ni se sembraba. La tierra daba espontáneamente en el año 7. Nadie se iba a morir de hambre por no cosechar ni no trabajar la tierra en el año 7. Eso es para que la misma tierra volviera a revitalizarse. Hoy en día, ¿cómo la revitalizan? A punta de químicos. O sea, esto es una realidad. La tierra se cansa. ¿Sí? Usted le pregunta a cualquier persona que sepa agronomía, le va a decir, la tierra se cansa, la tierra no la cultiva unos años, claro es que ellos no saben esta información. Y la tierra hasta que la tierra ya no da más y no da más, y entonces ahí es cuando ellos mismos se dan cuenta que toca dejarla descansar y hacerle un tratamiento, pero le meten químicos.
daña nomás la tierra. ¿Eh? Yo digo que por misericordia de Dios la raza humana no se ha extinguido, porque todo esto que estamos haciendo es terrible, en contra de la ley de Dios. Ahora mire lo siguiente, entonces el año 7 era sabático, ¿sí? Y luego venía otro ciclo, continuaba el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, y así sucesivamente, hasta el siguiente año sabático. Entonces cada 7 años se consideraba el año sabático. Bien, y ese año no se sembraba la tierra ni se cosechaba. La tierra producía lo que quedaba, de eso se comía y había abundante comida. Y ojo, también eso que en el año 6 la tierra producía gran cantidad, tal cantidad que alcanzaba para el año 7 y para el año 8. Y eso es milagro de Dios, eso es el poder de Dios. Bueno, o sea, eso no es otra cosa, eso no tiene explicación científica, nada que usted le ponga, eso es una realidad. ¿Sí? Hágalo y verá. Bien. Levítico 25, 3 al 6. ¿Qué más sucedía ahí? Dice, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. O sea, en el año sabático se perdonaban las deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, mas tu mano exonerará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. O sea que si usted prestaba, voy a devolverlo acá, si usted prestaba plata en el año 6, ¿qué pasaba en el año 7? Esas deudas se perdonaban. Usted tenía que perdonarle a su hermano. Si yo le prestaba algo a alguien en el año 3, 4, 5, podía reclamarse, podía esperar el pago devuelto en los siguientes años, pero en el 7 se perdonaban esas deudas. Automáticamente se perdonaban esas deudas. Oiga, ¿cómo funcionaría el mundo donde cada 7 años nos perdonaran las deudas? Increíble esto. Bien. Otra lección. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el 7º año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Muchas veces nosotros prestamos y después estamos ahorcando a la persona. Mire, si usted presta, haga de cuenta que ese dinero se perdió. Y la persona verá si le paga o no le paga. Usted no se va a estresar con eso. Si usted presta, haga de cuenta que eso es una donación. ¿Sí? Haga de cuenta, la persona se entenderá con Dios si no le paga y es ella la que pierde grandemente. Pero en el pueblo de Israel era una obligación dar con generosidad. Y si yo daba con dolor en el corazón, Dios sí sabía con qué intención estaba dando yo. Porque algún vivo podría decir, ay, es el año 6, no tengo plata. Es el año 6, digamos, faltando unos mesecitos para que se acabe el año y alguien que necesita me pide plata, entonces yo me podría hacer el loco y decir, no, mira, no tengo. Pero resulta que ya faltan unos mesecitos para el año 7º, entonces puedo estar pecando porque puedo que sí tenga, pero no le estoy prestando porque sé que ese dinero no me lo van a devolver. ¿Ven? Pues mire que eso es un cambio de paradigma, totalmente es una economía basada en el servicio, en el ayudar a la otra persona, no en acumular, ¿sí? No en acumular. Bien, Levítico 25, 8 al 10, sigue diciendo, ¿qué principios? Contarás también 7 semanas de años para ti. 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Aquí viene otro ciclo, ojo con esto. Dice, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, mes sagrado. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año, el año número 50 era santo, y proclamaré libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Mire qué interesante cómo funciona esto. Mire, vamos a leer otro texto y luego vamos a pintarlo para que aprendamos cómo es. Mire, tendréis el 50º año como año de jubileo, este famoso año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, o sea, las uvas no se pueden recoger, porque es jubileo. ¿O será qué cosa? Santo.
De lo que produzca el campo comeréis. ¿Qué principio es este tan interesante? Muchos de nosotros hemos desconocido este principio. Miren cómo funciona el famoso año de jubileo. Miren qué interesante. Está en la semana anual. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, séptimo año, ahí se perdonan las deudas, ¿ok? Y ahí no se siembra, no se cosecha, la tierra da espontáneamente y alcanza para el siguiente año 8 y empieza otro nuevo ciclo. 9, 10, 11, 12, 13, lo mismo. Año 14 no se siembra, no se cosecha, se perdonan las deudas. Luego sigue otra semana anual hasta el año 21. No se cosecha, no se siembra, se perdonan las deudas. Lo mismo en el año 28, lo mismo en el año 35, no se cosecha, no se siembra y se perdonan las deudas. Año 42, lo mismo. Aquí, ¿cuántas semanas de años van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 semanas de años van. Atención a lo que va a ocurrir en la séptima semana de años. O sea, Dios también va a santificar, ¿sí? Ese lugar cuando caiga la séptima semana de años. Mire lo que va a pasar. En el año 49, allí, en el séptimo mes, además, ¿sí? Se tocaba un instrumento que se llama el shofar, eso es lo que se traduce allí como cuerno. Es un elemento sagrado del santuario, se tocaba en ocasiones especiales. Una de ellas era esta, en el jubileo, y se anunciaba que al siguiente año era el jubileo, o sea, el año 49 era el anuncio de que el siguiente año, el 50, era el año de jubileo, ¿ok? O sea, el siguiente año era ya jubileo. Es como una especie de preparación, ¿sí? O sea, el toque del shofar decía, señores, el próximo año es jubileo, ¿sí? Y en cuestión de 5 meses empezaba el jubileo, ¿sí? El año 50, ese es el famoso año jubileo. A su vez, el año 50 hacía parte del siguiente ciclo de semanas anuales, ¿sí? Ahí venía otra vez 51, 52, 53, 54, 55 y 56 y otra vez. Ahí no se cosecha, ni se siembra, ni se perdonan todas las deudas. ¿Sí? En el año 50 tampoco se sembraba, tampoco se cosechaba y ocurría un fenómeno. Resulta que en el año 48 se recogía tal cantidad de alimento que alcanzaba a cubrir el año 49, el año 50 y el año 51, porque el 51 era para sembrar otra vez. 3 años la tierra daba espontáneamente y no había que trabajarla, la tierra descansaba, pero la tierra daba tal cantidad en el año 48 que alcanzaba a cubrir hasta el año 51. Un milagro tremendo. Miren, póngase a pensar si esto sucediera hoy en día, o sea, si esto, es decir, la ley de Dios todavía está vigente, pero el hombre no la cumple. Si la cumpliera sería muy próspero. Tendría años, imagínese descansar cada 7 años, no se dedicaría a otra labor, qué sé yo. Pero bueno, ese es el mundo en que vivimos para que ustedes se den cuenta. Yo realmente quiero volver a la economía de Dios. Yo sí estoy interesado. Si alguien más está interesado, por favor, inscríbase a la economía del cielo. ¿Ok? Dice, entonces, ¿quedó entendida esta parte del jubileo? ¿Quedó entendida esta parte del jubileo? Y ahí se repetía otra vez el ciclo, otra vez 7 semanas de años y llegaba otra vez 50 años después el jubileo. ¿Bien? Así era. ¿Qué pasaba en el año de jubileo? Mire lo que pasaba. Economía divina. Levítico 25, 13 y 14 dice, en este año de jubileo, cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno al otro. Quiere decir que si yo compraba algo, una posesión, una casa, ¿sí? Esa casa volvía a su dueño original, yo la tenía que devolver. Si yo compraba algo, lo tenía que devolver en el año de jubileo. Es increíble, todo el mundo recuperaba sus posesiones, por así decirlo, ¿sí? Entonces, no era una economía basada en la compra y venta egoísta, donde la gente quiere acumular, la gente quiere aparentar, la gente quiere mostrar que yo tengo más, ¿sí? Que tengo el mejor carro, la mejor casa y acumulo y acumulo y acumulo. No, porque cada año 50 las cosas volvían a su dueño original. Entonces era una compra realmente, una compra basada en el servicio,
¿ok? Una compra basada en el servicio. ¿Qué más sucedía? Mire, conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Si son muchos los años, aumentará su precio y si son pocos los años, disminuirá su precio, porque es un número de cosecha lo que te está vendiendo. Así que no os hagáis mal uno al otro, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Estoy usando la Biblia de las Américas, por si alguno quiere comparar. Cualquier Biblia le sirve, dice lo mismo, solo que me parece que en este caso la Biblia de las Américas es un poquito más clara. Entonces, ¿qué sucedía? Si yo iba a comprar una casa, vamos a hacer un ejemplo aquí lo tengo. Haga de cuenta que usted compra una casa, usted o yo compramos una casa en el año 11, ahí lo colocamos de color azul, ¿ok? En el año 11 entonces compramos la casa. Resulta que en el año 11 los levitas tenían una tabla de precios, pero una tabla de precios basada en cuánto valía esa casa en función del tiempo que faltaba para el próximo jubileo, ¿sí? Entonces, mire la cuenta que hacemos, vamos a hacer un ejemplo. Para el jubileo faltaban 38 años y digamos que el levita decía, esa casa vale 10 onzas el año o la cosecha, ¿sí? El año por cada año que falte hasta el jubileo. Como faltan 38 años y como esa casa me vale 10 onzas, entonces 38 por 10, yo tenía que pagar 380 onzas de oro. Y en el año 50 tenía que devolver la casa. Y no me devolvían el oro. ¿Sí ve cómo era? Así era. Claro, una casa no costaba todo lo que cuesta hoy en día. ¿Sí? No costaba lo que... Era como una especie de alquiler a largo plazo. ¿Sí? Ese modelo lo tenemos en Bolivia, se llama anticrético y viene de ahí, de la Biblia. Es curioso porque es el único país que yo conozca que lo tiene. ¿Ok? Entonces uno paga es por un montón de tiempo. ¿Sí? Es como un alquiler a mucho tiempo. Pero mire que el dueño de una casa siempre era dueño hasta la muerte y esa heredad él se la daba a sus hijos. O sea, sus hijos siempre iban a tener casa por toda la eternidad, ¿sí? Hoy en día nos toca esclavizarnos 15, 20 o 30 años comprando una casa a unos precios exorbitantes y que esa casa no es nuestra, es falsa, es una ilusión de que es nuestra. Deje pagar impuestos y verá de quién es esa casa. ¿Sí? O sea, usted se mata 20 años para pagar una casa y le da la falsa sensación, la seguridad de que usted pues tiene algo, ¿sí? Pero resulta que usted sigue pagando impuestos. O sea, el dueño de esa casa no es usted, es el Estado. Siempre ha sido así, ¿no? Esa es la economía en la que estamos, ¿sí? Ahora, para los que tienen casa y propiedades, ¿sí? No se sienta mal, estamos diciendo con amor, ¿sí? Y Dios lo bendice a usted y lo ha bendecido con esas propiedades, nos ha bendecido si tenemos propiedades, ¿sí? Pero debemos pensar en que este mundo en el que vivimos no siempre va a existir, ¿ok? Y está pronto a culminar ese sistema, y ya vamos a ir viendo esto, ¿ok? Ese sistema capitalista. Bueno, entonces, ahora hagamos el ejemplo, si yo compro la casa en el año 38, ¿me va a salir más cara o más barata? Más barata, según el texto de Levítico 25, ¿sí? Porque acá me dice en el texto de Levítico, conforme al número de años, dice, después del jubileo comprarás de tu prójimo, ¿sí? Entonces, si son muchos los años, aumentará su precio, y si son pocos los años, para el próximo jubileo disminuirá su precio. Lo que está diciendo ahí es que si yo comprara esa casa en el año 38, ahora, haciendo el ejemplo, para el próximo jubileo me harían falta 11 años. Por 10 que vale el año de esa casa, me tocaría pagar 110 onzas de oro, o sea, mucho más barato, exacto. Entonces, todo era equitativo, ¿ok? Entonces, era, dependiendo del año donde yo comprara, así me tocaba pagar. Pero de nuevo, en el año 50, esa propiedad volvía al dueño original y a mí no me devolvían el oro. Pero eso funciona perfectamente y este sistema está hecho para que no haya pobreza. ¿Sabía usted? Con ese sistema no había pobres. Cuando Israel fue fiel y participó de este sistema, no se encontraban mendigos, no se encontraba miseria en las calles de Jerusalén. Cuando Jesús llegó a esta tierra por primera vez y visitó a Jerusalén, su ciudad, ¿cómo estaba Jerusalén? Era un centro de mendicidad. Solo unos pocos tenían acceso a vivir, digámoslo así, bien.
pero el resto eran personas muy pobres, además que se pagaba el 50% de impuestos a Roma, o sea, la mitad de todo su trabajo iba directamente a la tesorería romana, a cosas. Entonces, este es el sistema de Dios, el sistema económico divino. Sigue diciendo, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un forastero peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres a ganancia. ¿Ok? Entonces mire que, de nuevo, esto es basado en el servicio, en el ayudar al prójimo. O sea, el principio que dio Jesús, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, se aplicaba en la economía. Está la inspiración que está detrás de la economía divina. Y no es que Dios prohibiera comprar y vender, no, Dios también decía, no, yo les doy talentos. La palabra talento no solamente significa los talentos intelectuales que el Señor nos da, no. El talento era una medida, una moneda, ¿ok? Correspondía a 25 kilos de oro. Entonces un talento, Dios le daba un talento a uno, hay una parábola de los talentos, usted la puede ver, y allá hay principios de economía. A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? ¿A quién felicitó? ¿Al que guardó el talento bajo tierra o al que lo puso a trabajar? Lo puso a trabajar. Eso, porque Dios no es Dios de ociosos ni holgazanes. Dios es un Dios que bendice al que trabaja. El trabajo es una bendición, no un castigo. Pues quitémonos ese concepto de que el trabajo es un castigo. Porque Satanás se ha inventado, que el Señor lo reprenda, se ha inventado unos sistemas piramidales donde la gente no trabaja, la gente solo hace lobby, la gente solo hace conferencias, un producto que no existe, no le está haciendo un bien a la sociedad, y mucha gente de las iglesias caen en esas cosas. Yo fui uno de los que caí en esas cosas. Y cada vez me costaba más trabajar y trabajar para conseguir dinero. Y cuando yo me di cuenta, realmente eso era una esclavitud y nunca tuve nada. Nunca tuve nada. Eso era o sea, uno trabajaba, o sea, le decían que no había que trabajar, pero a la vez, para invitar personas a sus multiniveles, pues había que trabajar y hacer algo. O sea, era una mentira. Pero había que trabajar tanto para tener algo que, o sea, uno terminaba extenuado y terminaba trabajando para otros que estaban arriba en la punta de la pirámide. No hacían nada. Y no hacían nada porque ya todos trabajaban para ellos. ¿Eso qué es? ¿La pirámide de quién? ¿De Satanás? Mire, un miembro del pueblo de Dios nunca debería estar en esos negocios, ¿sí? A menos que haya un propósito allá diferente, ¿no? Que Dios le diga, ve allá porque tengo hijos y voy a evangelizarlos, eso es diferente, ¿sí? Pero no con el propósito de caer en la trampa porque le ponen a uno la trampa de que uno se va a volver millonario y llega ahí el tipo con la maleta y sí, o sea, hace un lobby, un show de que es próspero, de que viaja mucho, o sea, eso es todo un show, muy emocional. ¿Bien? Bien, hasta ahí hay preguntas para entrar con la segunda parte, que es la economía de Babilonia. Vamos a contrastar cómo es el sistema de Babilonia, del nuevo orden mundial. Babilonia en la Biblia se conoce como el nuevo orden mundial, ¿sí? Que hemos estado hablando, es el nombre clave. Él lo puede ver allí en Apocalipsis 18, puede ver en varios contextos. Bueno, entonces ahí vamos a comparar la economía de Babilonia. ¿Qué tan parecida es? Más bien, ¿qué tan opuesta es? ¿Ok? Si hay algún comentario, alguna pregunta, ¿todo está claro? Bien. Si no, entonces vamos a seguir. Si hay algún aporte allí, mi esposa está pendiente a leerlo. Yo creo que esto nos pone a meditar mucho, ¿no? Nos pone a pensar mucho en todo, cómo hemos manejado nuestro dinero. Créame que para mí esto fue una lección que Dios me dio y me cayó muy bien. Sí, uno agacha la cabeza y dice, uy Dios, qué vida tan dura la que tenemos realmente, porque es una vida de esclavitud para medio tener algo y no, o sea, no somos felices. Bien, porque Dios dice que es el dueño del oro y la plata, ¿no? Él dice que es el dueño del oro y la plata. Entonces, la plata no es el problema, el dinero ha existido desde siempre, porque hemos estado acostumbrados a que, ay, el maldito dinero, imagínense esa expresión, maldito dinero. Si estamos diciendo maldito dinero, adivine a quién estamos insultando.
porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, ¿sí? O cuando decimos el cochino dinero, ¿qué nos están enseñando desde pequeños con esas expresiones? A que el que tenga plata hay que mirarlo con sospecha, ¿sí? Hay que mirarlo con recelo, ¿sí? Hay que criticarlo o hay que envidiarlo o hay que desearlo, ¿sí? Porque también está la otra contraparte, el otro extremo. A los prósperos hay que admirarlos, hay que imitarlos, ¿sí? Eso es lo que el mundo nos vende. Y desde pequeños llega, por ejemplo, un caso muy particular que siempre me gusta nombrar y es cuando llega el tío rico de la familia, el síndrome del tío rico. Y en toda familia hay un tío o un familiar que siempre le va mejor que a otros, ¿no? Un tío próspero, que le va un poquito mejor que a los demás. Entonces, cada vez que llega el tío, desde niños, mamá nos acostumbró, algunas, no todas, si esto ocurre en su caso, ocurrió en su caso, usted se va a acordar de eso. Su papá o su mamá, más que todas las mujeres son dadas a eso. La mamá le dice, vaya, mijito, pídale a su tío tal cosa, ¿sí? Pídale para el estudio, para el cuaderno. Nos enseñan a ser oportunistas, ¿eh? Nos enseñan a coger al que tiene un poquito más y a ver cómo le sacamos, ¿sí? O hacemos un negocio y entonces a mirar cómo lo tumbamos sin que se dé cuenta. O sea, una cosa tan terrible que nos ha enseñado esta economía de Babilonia que me avergüenza, o sea, nos debe avergonzar estas cosas. Bien, bien, la economía de Babilonia es esto, mire. Vamos a ver un videito acá de cómo funciona esto de la economía del mundo en que vivimos. El dinero, esa cosa que la gente cree saber qué es, pero que en realidad nadie lo sabe. Aquí tenemos a Juan, que se ha encontrado un billete de 100 euros. Juan es una persona informada y sabe que si va al Banco Central con ese billete de 100 euros, el empleado de turno simplemente lo examinará y le dará otro billete de 100 euros. Si no el mismo, quizá otro más nuevo y el entregado lo destruirá. Y es que ya no es como antes, este billete no está respaldado por oro. Juan, que no quiere tener el billete en casa, lo lleva al Banco Rojo. El Banco Rojo es un banco comercial. Se le pone la coletilla de comercial para así distinguirlo del Banco Central, y es el banco típico con sucursales en el barrio. Juan entrega el billete al cajero. Cuando Juan sale del banco, consulta el saldo en su móvil y ve un ingreso de 100 euros, y como solo ha tenido ese movimiento, su cuenta muestra un saldo de 100 euros. Este saldo es dinero de banco comercial. Cuando Juan entrega el billete al cajero del Banco Rojo, en el momento que el billete atraviesa la ventanilla del banco, pasa de pertenecer a Juan a pertenecer al Banco Rojo. El saldo de dinero comercial que observa Juan en su cuenta no significa ni mucho menos que posea un billete de 100 euros. Los billetes se denominan dinero de banco central y es una cosa muy distinta al dinero de banco comercial. Al final del día o cuando se tenga planeado, un empleado vendrá y se llevará los 100 euros de dinero del Banco Central al Banco Central, donde un empleado lo examinará y tras ver que es auténtico apuntará en el ordenador del Banco Central que el Banco Rojo tiene 100 euros de dinero de Banco Central. Y el billete pues lo echa a un almacén donde están todos los billetes mezclados independientemente de quien lo entregase al Banco Central. En la economía no hay solo un banco, hay varios, y todos tienen cuenta en el Banco Central, donde el empleado del Banco Central les apunta el dinero de Banco Central que poseen. Obviamente poseen mucho más que los 100 euros de nuestro ejemplo, pero para ver las cosas claras, imaginemos que solo existe en esta economía este billete de 100 euros. Juan llega a su casa y comprueba en su ordenador que tiene sus 100 euros en dinero de banco comercial y quiere hacer una transferencia a Pepe, que también tiene su cuenta corriente en el Banco Rojo. Así que el Banco Rojo disminuye 100 euros de la cuenta de Juan y aumenta en 100 euros la cuenta de Pepe. En este caso, el pago se ha resuelto usando única y exclusivamente dinero de banco comercial. Pero ¿qué pasa si en vez de a Pepe, Juan debe hacer la transferencia a Luis, que tiene la cuenta en el banco amarillo? Pues en este caso, para hacer el pago por transferencia se necesita al Banco Central y al Banco Amarillo. De esta manera, Juan mandará un mensaje de transferencia al Banco Rojo, su banco, el que hará dos cosas. Primero, disminuirá el dinero de banco comercial que tiene Juan en ese banco. Posteriormente, enviará un mensaje al Banco Central diciendo que pague desde su cuenta de dinero de Banco Central 100 euros a la cuenta de dinero de Banco Central que el Banco Amarillo tiene en el Banco Central.
El Banco Central enviará un mensaje al Banco Amarillo, informándole de que en su cuenta han entrado 100 euros de dinero del Banco Central y que este dinero se ha recibido por un pago del cual su cliente Luis es el beneficiario. Así que el Banco Amarillo aumenta el dinero del banco comercial de Luis en 100 euros. En este ejemplo, en todo momento, los 100 euros de dinero de banco comercial han estado respaldados por 100 euros de dinero de Banco Central, pero en las economías de hoy día esto no es así. Rebobinemos y volvamos al día en que Juan sale de la sucursal del Banco Rojo tras haberles entregado el billete de 100 euros de dinero de Banco Central y observaba orgulloso sus 100 euros de dinero de Banco Comercial. Ese mismo día llega María a la sucursal del Banco Rojo y pide un crédito de 50 euros en dinero de Banco Comercial. Recuerda que en nuestro escenario de ejemplo solo existía el billete de 100 euros de dinero de Banco Central. Bueno, pues aún así, el banquero le da un crédito de 50 euros. Crear dinero comercial de la nada solía ser delito, pero hoy día no lo es, ya que los gobiernos deseosos de obtener créditos de los bancos comerciales para sus locas aventuras lo convirtieron en legal. Pero no nos desviemos. María, al salir del banco, comprueba su saldo en dinero de banco comercial. 50 euros. El saldo de dinero comercial de Juan sigue siendo, por supuesto, 100 euros, por lo que el billete de 100 euros de Banco Central ha creado 150 euros de Banco Comercial. Esa noche, al llegar a casa, María usa el dinero para pagar a Pedro, que tiene cuenta en el Banco Amarillo. Así que envía un mensaje al Banco Rojo, el que disminuye la cuenta de María en 50 euros, tras lo cual envía un mensaje al Banco Central para decirle que mueva 50 euros de su cuenta de dinero de Banco Central a la cuenta de dinero de Banco Central del Banco Amarillo. Una vez recibido el dinero de Banco Central por parte del Banco Amarillo, este incrementará la cuenta de dinero de Banco Comercial en la cuenta corriente que Pedro tiene en el Banco Amarillo. Al día siguiente, Jaime se acerca a las oficinas del Banco Amarillo, que recuerda que ahora dispone de 50 euros de dinero de Banco Central en su cuenta del Banco Central. Pues bien, Jaime pide un crédito de 25 euros y el Banco Amarillo se lo concede, apuntando en la cuenta corriente de Jaime en el Banco Amarillo 25 euros de dinero de Banco Comercial. Ahora Jaime usa esos 25 euros para pagar a Ramiro, que tiene cuenta en el Banco Verde, de la misma forma que hemos visto ya repetida varias veces. Y ahora la gran pregunta: ¿cuánto dinero hay en esta economía? Pues preguntemos a nuestros amigos. Si todos se reunieran, llegarían a la conclusión de que en la economía hay 175 euros. Si no son suscriptores de este canal, podrían llegar incluso a la rocambolesca idea de que hay realmente 175 euros en forma de billetes del Banco Central. Pero esto no es así. Los 100 euros de dinero de Banco Central han creado 175 euros de dinero de Banco Comercial. Este sistema se llama sistema de reservas fraccionarias. En este caso, en que los préstamos han sido por la mitad, esto es, cuando tenía el Banco Comercial 100 euros de dinero de Banco Central, creaba 50 euros de dinero de Banco Comercial, pues en este caso es un sistema de reservas fraccionarias al 50%. Y en nuestro razonamiento ha dado lugar a 175 euros de Banco Comercial. Pero estos préstamos pueden seguir. La fórmula que te dice cuánto dinero de Banco Comercial se puede crear con 100 euros u otra cantidad de dinero de Banco Central es esta. Vemos que en un sistema de reservas fraccionarias al 50% se podría llegar a crear con 100 euros de Banco Central 200 euros de Banco Comercial. Pero, ¿y si el Banco Comercial solo tuviese que mantener un 20% de dinero de Banco Central? En este caso, María podría haber pedido 80 euros y el banco, con los 100 euros entregados por Juan y anotados en su cuenta del Banco Central, podrá concederle a María esos 80 euros de Banco Comercial. En este caso, el sistema sería un sistema de reservas fraccionarias al 20% y se podría crear hasta 500 euros de dinero de Banco Comercial con solo un billete de 100 euros de dinero de Banco Central. Los gobernadores de los bancos centrales son los que eligen este porcentaje y actualmente está al 1% en Europa, por lo que los bancos comerciales pueden generar 99 euros de banco comercial por cada 100 euros de banco central, y con 100 euros de banco central se podrían llegar a generar 10.000 euros de dinero de banco comercial. Este coeficiente se llama coeficiente de reservas mínimas y es una de las tres palancas que los gobernadores de los bancos centrales tienen para aumentar o disminuir la cantidad de dinero de la economía. Entonces, hay un banco que maneja todos los bancos del mundo, todos los bancos centrales, ni siquiera estoy hablando de bancos comerciales. Les presento el Banco Internacional de Pagos, está en Suiza, en Basilea, está la página en internet.
Se llama el banco de los bancos, o sea, es el banco que gobierna todos los demás bancos que existen, ¿sí? ¿Cómo es la relación? Mire, este es el edificio de allá de Basilea, Suiza. Ustedes ven ahí también una arquitectura tipo Torre de Babel, ¿ok? Ese banco es tremendo lo que hacen ahí, el movimiento de dinero que hacen ahí. Mire, por ejemplo, aquí está el Banco de la Reserva Federal a la izquierda, es el el Banco Central de los Estados Unidos. Esos son bancos centrales, ejemplos de bancos centrales. En todo país hay un banco central. Lo primero que tenemos que saber es que los bancos centrales no son del país, no le pertenecen al país, son entidades privadas, ¿ok? Aquí tenemos tres ejemplos. El de la izquierda se llama la Reserva Federal, es el Banco Central de los Estados Unidos. Ese es el banco que controla el dinero que se crea en todos los demás bancos comerciales de los Estados Unidos. En el centro está el Banco de la República, es el de Colombia. Y uno diría, uy, con ese nombre, pues es un banco de la nación, ¿no? Y uno pensaría que es un banco, pues, para el bien y todo eso. No, este banco no es de la nación, ¿sí? Es un banco privado, ¿ok? Y este banco controla igual, de igual forma como vimos ahí en el videito, ¿sí? Vamos a pasar ese videito ahí en el grupo para que lo vean ya con calma, para que entiendan un poco más cómo funciona esto, ¿ok? Y a la derecha vemos el Banco Central de Bolivia, otro banco central ejemplo que ponemos ahí. Mire que el logo es una deidad griega que es Hermes, el mensajero de los dioses, o sea que es un intermediario. O sea, nosotros no somos libres con nuestro dinero, ni el país es libre con su dinero. Y arriba de esos bancos centrales está el Banco de los Bancos, que es el banco de pagos internacionales, se llama así, que está en Suiza. Ese es el que controla todos los bancos centrales. Y debajo de los bancos centrales están los bancos comerciales. Y debajo de los bancos comerciales está usted y yo. ¿Ok? Entonces, mire toda esa estructura tan compleja, tan llena de edificios, de cosas, ¿sí? Para solamente que usted vea un saldo de tanta plata que en realidad no existen esas bodegas, esa plata, ¿sí? No existe esas bodegas. Entonces, esto crea un efecto de inflación. O sea, hay dinero circulando en las calles que cuando ellos quieran le cortan ese chorro a la gente y no hay dinero circulando. Entonces, cuando se crean las crisis económicas. O sea, ellos tienen la habilidad de crear las crisis económicas moviendo esas tres palancas. Acá solo vemos una palanca, la otra palanca es la del interés. ¿Ok? Cuando ellos cambian los tipos de interés, ellos estimulan la economía o hieren la economía de un país, dependiendo si el país se porta bien. Portarse bien es estar alineado con las políticas de los entes financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si un país no se porta bien con esos dos, le empiezan a cortar el flujo de dinero. Entonces la gente empieza a ver escasez. Yo en todo país donde he ido, siempre la gente dice, es que el dinero alcanza cada vez para menos, ¿sí? O sea, es una sensación que es real. El dinero alcanza cada vez para menos. Por ejemplo, un dólar en 1927 era mucho dinero en comparación a un dólar hoy día. No es nada, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el dinero se va devaluando por este mecanismo que ellos hacen, de que el dinero ya no está respaldado en algo físico, algo que realmente tenga ese valor. Es un dinero ficticio, ¿ok? Lo que existe en reservas en los bancos no es la cantidad de dinero que está en las calles. Bien, los bancos centrales son instituciones privadas. Bueno, acá voy a usar un meme para que usted sepa de quiénes son los bancos, ¿sí? O quién es el que está detrás de esos bancos. Mira, hola, mi nombre es Jacob Rothschild, familia Rothschild. El patrimonio de mi familia es de 500 billones de dólares. Fundamos el primer banco central de Inglaterra y ahora somos dueños de cada banco central en todo el mundo. Hemos financiado a ambos lados de la guerra desde Napoleón. Controlamos tus noticias, los medios, tu petróleo y tu gobierno. De esto ya hemos visto. Esta familia es la que controla los bancos para controlar la parte militar, como lo habíamos visto, porque ellos tienen que tener el control del dinero para armar las guerras, ¿sí? Por eso ahí dice que financian ambos lados de la guerra. Y según se entiende acá desde Napoleón, desde las guerras de Napoleón, o sea, ellos arman las guerras, ¿no? ¿Ok? Por eso tienen el poder económico, militar y todo. Los que tienen el dinero tienen todo. Por eso ellos pueden dejar en la ruina un país cuando quieran, con solo mover unas de esas tres palancas o las tres, dejan en la quiebra todo un país, ¿ok?
Ahí abajo les dejo el link para que no se quede esto solo en memes, sino que usted vea realmente o lea por qué ellos son los dueños de esos bancos. Bueno, este señor ha salido hasta en esa caricatura de los Simpson, el famoso señor Burns es este señor. ¿Ok? Bien, dice acá. Bueno, ese es otro video que vamos a pasar ahí por el grupo, que es bien interesante. Es una partecita de un documental que se llama El dinero es deuda, ¿sí? Está subtitulado y muestra cómo todo el dinero del sistema monetario es basado en la deuda. ¿Qué hace un país si necesita dinero? Muy diferente a la economía de Dios, ¿ve? Porque Dios les dio heredad gratis a los hijos de Israel. Solamente tenían que obedecer y les dio tierras, ¿sí? Donde podían construir sus casas, donde era de ellos para siempre. Dios no les exigía impuestos. Eso es esclavizante, eso es satánico, eso es usurería, ¿ok? Eso es ser usurero. No. Entonces, por ejemplo, Colombia, vamos a poner Colombia, a ver, mi patria. Si el gobierno colombiano necesita pesos colombianos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al Banco Central y decir, señores, necesito tantos millones de pesos colombianos en circulación. Entonces el Banco Central le dice, ok, por favor, emítanos unas notas de deuda. Unas notas de deuda son unos billetes que emite el Estado, unos billetes grandes, que emite el Estado y se los da al banco, se los da al Banco Central y son deuda. Es decir, el gobierno se endeuda con el Banco de la República para que el Banco de la República le imprima un dinero. ¿Ok? Ese dinero que le dan al gobierno, el gobierno lo pone en el Banco de la Nación, pues el Banco Popular, y ahí empieza a fluir el dinero. ¿Ok? Pero ¿quién queda endeudado? La nación. Entonces, la economía es basada en la deuda, en la esclavitud. ¿Bien? Este es un paralelo que podemos establecer entre la economía divina, que es basada en el servicio, y la economía de Satanás, que es basada en el egoísmo, ¿sí? En la esclavitud. Entonces, todo el país, todos los países del mundo están endeudados con los bancos centrales. ¿Y con quién están endeudados? Con estos señores, las familias que gobiernan el mundo. Son con ellos. Donde esos señores, mejor dicho, el país se porte mal, ellos crean una crisis económica como la han hecho en innumerables ocasiones. Hay dos comentarios. Sí. Muchas gracias, señora Jenny. Bueno, el primero de por ella es, los medios de comunicación indicaron que la razón por la cual no le devuelven los lingotes de oro es por la institución británica ha expresado sus dudas sobre la autoridad de esa directiva, argumentando que Reino Unido reconoce como gobierno legítimo el del líder opositor Juan Guaidó, en este caso. También Banco de la República de Colombia es de economía mixta y al Banco de la República no le es aplicable el régimen legal de las entidades descentralizadas, así como tampoco la Ley 80 del 93 o aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con excepción de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007. En consecuencia, en materia de contratación se somete a derecho privado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 31 del 92 y 68 de sus estatutos. Hay un abogado aquí en el grupo, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias. Cuando uno mira los trucos legales para que estos bancos pasen a ser como si fueran, digámoslo así, públicos, ¿sí? De la nación y al servicio de la nación, es increíble cómo hacen esos trucos en las leyes, ¿ok? Y bueno, gracias por esos aportes. Trabajadoras sociales. Claro, trabajadora social, ok. Ellos saben muy bien de eso. Entonces, mire que los bancos centrales son los que realmente gobiernan la economía de este mundo, ¿sí? Y triste decirlo, pero ¿qué pasa con aquellos que no estuvieron de acuerdo con los bancos centrales e intentaron eliminarlos? ¿Sí? Intentaron eliminarlos. Entonces, por ejemplo, este señor, ¿quién es? Es Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, 1860, si no estoy mal. Este señor, él quería acabar con la Reserva Federal. 5 meses después de emitir un discurso en donde iba a acabar la Reserva Federal, le disparan en el Teatro Ford de los Estados Unidos y muere. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto no le convenía a la élite, no le convenía a los planes que querían hacer para dominar el mundo y dominar los Estados Unidos. Y de esto hay un
una frase que salió en el periódico de London en 1865. Mire lo que dice The London Times 1865. Si esta malvada política financiera consistente en la creación de dinero por el Estado que se está llevando a cabo en la República Norteamericana continúa en vigor, al fin podrá emitir su propio dinero sin costarle nada. Eso decía el London Times. Tendrá todo el dinero necesario para llevar a cabo su comercio, pagará todas sus deudas y nunca más las contraerá. Norteamérica se convertirá en el país más próspero del mundo. Más aún, su prosperidad no tendrá parangón con nada visto hasta hoy. Este gobierno, el de Lincoln, debe ser destruido o nos destruirá a todos. Famosa frase que salió en el periódico de London Times. Claro, cuando ya vemos que la familia Rothschild existe desde esta época, acuérdense, desde esta época está la familia Rothschild, queriendo controlar los bancos centrales y su objetivo en ese momento era los Estados Unidos. Ya había intentado, pero no había podido. Y Lincoln financió toda la guerra civil con dinero de la nación. O sea, él no le pidió al Banco Central que le diera dinero. Él emitió sus propios dineros. Tan famoso es que se llaman los dólares de Lincoln. Y con estos dólares ellos pagaron la guerra y no quedaron endeudados con nadie. Pero sí ve cómo tachan a esta política, dice malvada política financiera consistente en la creación de dinero por el Estado. O sea, el Estado no puede crear su propio dinero para sus ciudadanos. Cosa terrible esto. Y aquí es como vemos cómo se domina el mundo a través del dinero. Otro que quiso acabar con la Reserva Federal, también lo mataron, John F. Kennedy. Y está la famosa orden ejecutiva 1110 o la 11110. Esa orden ejecutiva, ¿sí?, iba a cambiar ciertas políticas para no depender de la Reserva Federal. ¿Qué le pasa al señor Kennedy? Lo matan, entre otras cosas. Entonces, mire que un presidente que medio quiera hacer las cosas bien o que tenga una buena intención, no lo dejan. No lo dejan. Acaban el país, matan al presidente. ¿Ok? Hay un aporte. Que el aporte que tengo es que recordemos que todos los caminos conducen a Roma. Estos son también títeres, pero los verdaderos titiriteros, todos los caminos conducen a Roma y ahí tienen que ver con los jesuitas, no podemos dejarlos a un lado. Y lo que tú estabas hablando referente a Lincoln, ya ahí ya había empezado a infiltrarse los jesuitas también dentro de Estados Unidos. Así es, sí, gracias Elcira. Se puede ver el reporte de los que cuando se hizo el juicio por el asesinato de Lincoln, colgaron como a 5 personas, todas eran católicas, que habían estado en una casa conspirando y organizando y ahí estaban jesuitas, organizando este asesinato, ¿sí? Y Abraham Lincoln en determinadas ocasiones decía que lo iban a matar los jesuitas. Uno puede buscar en internet las citas famosas de los jesuitas que hablaba Lincoln. Lincoln era consciente que ellos lo perseguían, o sea, esto no es ninguna teoría de conspiración, nada de eso, no. Lincoln mismo lo decía a sus amigos, y él mismo sentía la muerte, decía, cuando Dios quiera llevarme, pues me llevará, y decía, yo siento muy cerca la muerte, ¿sí? Y decía que la guerra entre los estados del sur y los estados del norte, la guerra civil norteamericana, era perpetuada por los jesuitas, por Roma, ¿ok? Bien. Ese entonces, John F. Kennedy también, entonces muy probablemente fue un jesuita el que preparó toda la muerte de John F. Kennedy, porque imagínense, al dejar de depender de la Reserva Federal, pues sería una nación libre en cuanto al dinero y podría, como decía el anterior artículo, podría pagar sus deudas, no deberle nunca a nadie, crear su propia riqueza. Y ese fue el origen de los Estados Unidos. Y eso fue una de las razones por qué Inglaterra no quería dejar independizar a los Estados Unidos. ¿Ven? Pero pasó mucho tiempo hasta que lograron colocar la Reserva Federal. ¿Sí? Finalmente la Reserva Federal fue en 1913 que la lograron colocar. Esta es la famosa orden ejecutiva de Kennedy, 11110. Ahí usted la puede leer, puede traducirla, disculpe que no encontré la versión en español, pero ahí usted la puede traducir y ahí dice, es cortica, es lo que quería hacer Kennedy con respecto a las reservas de oro, a las reservas de plata, porque en ese tiempo todavía habían ciertas reservas que respaldaban el dinero, pero el objetivo era dejar de depender de la Reserva Federal. ¿Okay? Otro ejemplo, este señor que nos lo pintaban como un monstruo, ¿sí? Usted puede leer ese artículo ahí, es muy bueno.
es de Voces por la Libertad y Justicia, un portal muy importante, y dice ahí en inglés: no olvidemos por qué Muammar Gaddafi fue asesinado, y transcribe la entrevista que le hicieron a un famoso economista, ¿sí? Donde él dice que a Gaddafi lo mataron porque él quería privatizar el Banco Central, nada más y nada menos. Privatizarlo, pero para el Estado, quiero decir. O sea, el Banco Central quería quitárselo a los Rothschild, nada más ni nada menos, imagínense. O sea, él fue aún más lejos. Y usted puede ver allí en internet cómo era Libia, el país que gobernaba Gaddafi, en el momento en que él estaba gobernando, cómo era Libia. Era un paraíso, Libia, tenía mucha riqueza, ¿sí? La gente cuando se casaba le daban dinero, le daban casa, le daban de todo. O sea, el que no quería prosperar era porque realmente quería ser un vago. Pero todo el gobierno se lo daba y ellos emitían su propio dinero, tenían control de sus reservas. Y cuando los Rothschild quisieron decirle que no podía hacer eso y querían esclavizarlo, entonces fue cuando le montaron la guerra civil en Libia, y es cuando lo vemos en las noticias como el peor monstruo del mundo, siendo que no era así como lo pintaban las noticias. Usted puede leer, y lo mataron, ¿sí? Usted puede leer ahí la entrevista, se la recomiendo mucho, puede traducirla ahí con las herramientas de traducción automática, esta entrevista vale la pena, ¿ok? Y entonces, todo el que se opone a ese sistema financiero babilónico, lo matan. Así de sencillo. Acá les estoy mostrando varios ejemplos de por qué asesinaron a estos líderes del mundo. ¿Ok? Y ahora mire esto. Usted ha leído estas notas. 4 expresidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos pidieron a Donald Trump respetar la independencia de la institución. ¿Por qué le están pidiendo eso a Trump? Eso fue en el 2019, hace poco, el 6 de agosto. ¿Sí? Porque Trump también quiere tomar control de la Reserva Federal. Lo que pasa es que él lo tiene que hacer, pues, desde luego lo tiene que hacer en forma, digámoslo así, encubierta, porque si lo hace en forma abierta, pues termina como Kennedy, termina como Lincoln, ¿sí? De hecho, él ya hay información de allí, el Pentágono, que a él le quieren hacer también atentado, y ya han intentado hacerle atentado. Un tipo repartidor de pizzas con un arma quiso dispararle por ahí. Entonces, hay también noticias de que él también está jugándose la vida. Es que todo el que quiera enfrentar este sistema tan terrible, pues se juega la vida. Entonces, es para que ustedes vean de pronto una realidad diferente acerca de este sistema financiero que es basado en la esclavitud. Y que hay gobernadores que han querido zafarse de eso, pero no es fácil. No es fácil eso. Hay 2 testigos que les quiero dejar ahí para que usted pueda seguir indagando. Una es Karen Hughes. Esta señora Karen trabajó en el Banco Mundial durante 20 años, ejecutiva de allá, y la echaron por denunciar las corrupciones del Banco Mundial. Desde luego, con una economía basada en las leyes de Satanás, pues va a haber caos, va a haber corrupción y va a haber cosas muy malas a través del dinero. Y ella se entera de esto y sale del Banco Mundial y empieza a hablar de todo lo que, porque ya estuvo en la parte legal, empieza a hablar de todas las cosas terribles que hacía allá. Y no solo habla de eso, sino de cómo controlan el mundo y cómo crean las guerras civiles a los países que no se alinean a estas políticas del Banco Mundial, ¿okay? o del Fondo Monetario Internacional. Entonces allá está una testigo que Dios sacó de allí para que nos cuente, ¿sí? A mí me gustan estos porque esta gente trabajó allá, estuvo metida allá y son testigos oculares y estuvieron en eso. Y Dios los saca como testigos para que nos informen cuál es la realidad de estas cosas. Y el segundo testigo que les recomiendo es mi favorito en el sentido de la parte humana de este hombre, se llama Ronald Bernard. Es una persona que trabajó allá en ese banco que gobierna todos los bancos centrales, porque eso tiene muchas sucursales, ¿no? Eso es todo un mecanismo. Yo acá lo simplifiqué, no necesitamos entrar en tanto detalle, pero él trabajó en altas esferas de los bancos. Él es de Holanda, y es lo mismo. Él
estaba manejando plata y era el encargado de mover plata de narcotráfico y de trata de personas y de niños. Esa es la historia de este hombre. Y él dice que ese trabajo era terrible y vivía en esclavitud constante, en estrés constante, hasta que la tapa, pues el extremo que llegó es que lo invitaron a un sacrificio de un niño. Y ahí él no aguantó y se salió. ¿Sí? Es terrible lo que le sucedió a este hombre, también en su niñez. Este hombre se paró a testificar allá ante la Comisión de Tráfico Sexual de Niños y Abuso Infantil allá de Europa, y su testimonio es tremendo. Vamos a compartir el testimonio de este hombre. Son 4 partes, puede usted ver la primera y la última, son las más tremendas, digámoslo así, pero vale la pena verlo. Yo ahí les dejamos el link. Es bastante enriquecedor. Lo que me gusta más es porque él sale de allá y es una persona temerosa de Dios y habla de Dios, y estuvieron orando por él mucho porque lo iban a matar por hablar todas estas cosas que él habla ahí en ese video, ¿sí? Reales de lo que hacen los bancos, porque los bancos no solo gobiernan el dinero de la gente, sino gobiernan el dinero de los mafiosos, ¿ok? Con triquiñuelas legales ellos mueven el dinero de trata de personas, de narcotráfico, todo esto porque la élite maneja todo eso. Y del dinero del Vaticano, porque como dice el SIDA, todos los caminos conducen a Roma, así es. Y el Banco del Vaticano también está ahí metido. De esto hay mucha información, ¿sí? Pero Dios deja 2 testigos siempre. Es increíble cómo Dios trabaja con estas personas que salen de estas entidades. 2 testigos, mire. Como dice Deuteronomio 19:15. Con esta cita nos despedimos de este tema. ¿Sí? Dice Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dios siempre trabaja con 2 o 3 testigos. Y en la parte financiera tenemos 2 testigos que usted no los va a ver en CNN ni los va a ver en otro lugar, ¿sí? Está Karen Hudes y Ronald Bernard. Les recomiendo para que escuche el testimonio de estas personas. Esto vale más que cualquier artículo, porque hay gente que estuvo ahí, que sufrió lo que es ese sistema financiero corrupto. Entonces, para resumir, Dios trabaja un sistema económico basado en el servicio, con un ciclo de cada 7 años y otro ciclo de cada 50 años, que es el año de jubileo. Un año sabático cada 7 años donde se perdonan las deudas, y un año de jubileo cada 50 donde se devuelven las propiedades a sus dueños originales. Entonces las compras y las ventas es basada en función de cuántos años faltan para llegar a ese jubileo. La gente no tiene interés, no se cobra interés. Para Dios el interés es abominación, ¿ok? En cambio, Satanás cogió todo lo que Dios llama abominación, Satanás lo coge para su gobierno, dicho sea de paso. Entonces, como si la Biblia dice negro, entonces Satanás trabaja con blanco, por así decirlo. O sea, llevándole la contraria a Dios siempre. ¿Sí? Dios dice, no intereses. ¿Cómo estableció el sistema económico Satanás? A través de intereses por todo lado. ¿Quién no está endeudado hoy? ¿Quién no está endeudado? Porque toda la economía es en base a la deuda. ¿Ok? Pero esto no va a ser así por siempre. Y esto es un abrebocas a una próxima oportunidad para que hablemos del próximo reseteo mundial que va a haber. ¿Sí? ¿Ha escuchado hablar usted del reseteo mundial? O sea, esta economía que vemos va a ser modificada, va a ser cambiada. De una u otra forma ya no resiste más. ¿Por qué? Acuérdese, por cada 100 euros ellos pueden crear 10.000 euros ficticios, ¿ok? Que no existen. El día que se corte eso, ¡puf!, todo el mundo quedó en la calle, porque esos numeritos que vemos en la pantalla o en la máquina de dar dinero, allí en el cajero electrónico, eso es solo un número. Ellos, realmente los billetes que hay son muy por debajo de eso. Entonces, el día que quieran acabar con el sistema, lo acaban. ¿Qué quiere Babilonia? Acabar el dinero físico e irse a un dinero virtual, ¿ok? ¿Lo permitirá Dios? Y los dejo con algo. ¿Cuándo es que se perdonan las deudas según la economía divina? Cada 7 años, ¿sí?
en el año séptimo, el año sabático, se perdonan las deudas, ¿sí? Entonces, probable que haya un reseteo económico y que coincida con un año sabático. Bueno, no lo sabemos. ¿Cuándo es el próximo año sabático? En el año 2022, año 2022, ¿sí? Entonces, ¿estamos cerca de un reseteo económico? Mire que usted lo puede ver allí por internet, por las noticias, de que algo está cambiando. Y esta pandemia, este coronavirus, cambió mucho las reglas de juego. ¿Cuándo usted le habían transferido, por ejemplo, le habían transferido su deuda a 2 meses o a 3 meses? O sea, todos los países, para aliviar la carga económica que ha dejado el coronavirus, está haciendo diferentes políticas que nunca antes habían sucedido. Les doy un ejemplo. En Bolivia sacaron una ley esta semana de que los arrendatarios de inmuebles solo podrán cobrar el 50% del canon de arrendamiento a sus inquilinos. O sea, imagínense, están regalando el 50% por ley. Y a su vez a los propietarios de inmuebles les están regalando este año el impuesto de renta por esas propiedades. O sea, ¿qué está pasando en este momento? ¿Sí? Ha habido unos alivios financieros que nunca antes habían habido. ¿Por qué? ¿Será que están tomando control de esos bancos centrales? De pronto la administración Trump, no sabemos, no tengo información, pero algo está sucediendo y esto va a llevar tal vez a un reseteo económico. ¿Cómo? Bueno, ya lo sabremos, y habrá tiempo para hablar de eso. Hasta aquí, bueno, Dios los bendiga, y si tenemos algún comentario, alguna aporte, pues bienvenidos sean. Gracias por los datos legales allí que nos compartieron, de cómo en la parte legal está el Banco de la República. Y bueno, si alguien tiene algo más que decir. Interesante vivir en Bolivia, dice Jenny. Tiene cosas buenas, pero también unas cosas que son más opresivos con el coronavirus, más terrible, pero sí, también. Y le han dado plata a la gente. Acá tienen un bono de como de 500 bolivianos. 500 bolivianos, son más o menos como 300.000 pesos que están dando a todos los mayores de 18 años, menores de 65, es algo así. Están dando a todos. Entonces, en una familia hay 5, a 5 le dan el bono, incluyendo estudiantes y todo. O sea, eso es bueno, ¿sí? Eso se permite por este país es un poco más socialista en ese sentido, viene de esa facción. Pero está sucediendo no solo en Bolivia, sino también se han escuchado al presidente de Salvador, también ha hecho eso, ¿sí? Entonces, miren que la economía, esta pandemia la está cambiando, ¿sí? Hay un cambio allí que nunca antes habíamos visto. Están siendo más condescendientes, ¿sí? Pero la pandemia del coronavirus ha dañado mucho la economía. Muchos han perdido su empleo. Dice sí, porque en Colombia les tocó pagar a todos los impuestos y lo único fue que modificaron los plazos. Plazos, sí, o sea, difirieron plazos. Si ya no pagaron en junio, sino en 2 meses o 3 meses, les dan alivio, ¿no? Financiero. Eso es lo que ha venido ocurriendo, pero casi todo país ha implementado eso. Pero mire que un gobierno no puede implementar eso si no lo deja el Banco Mundial o el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Mire que a Venezuela no le dieron plata por ayuda al coronavirus. Pero todos los países, o sea, esa plata no es gratis. Adivine quién les dio esa plata. Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Ayudó a todos los países que solicitaron ayuda, entre esos acá Bolivia, donde estamos, entonces quedó más endeudado. La deuda de Estados Unidos, esa sí la puedo mostrar por aquí, a ver si la puedo mostrar. La deuda de los Estados Unidos es una cosa impresionante. A ver si la puedo mostrar acá. Hay una página, por acá está, a ver, la muestro por aquí. Hay una página donde está la deuda de los Estados Unidos en tiempo real. Es una cosa impresionante cómo sucede eso, esa economía. A ver si la encuentro por acá. US debt. Aquí está el reloj de la deuda nacional de los Estados Unidos en tiempo real. Miren usted cómo es eso tan terrible. Y aquí va usted a ver a la izquierda números en rojo, a la derecha números en verde. Lo rojo es lo que se debe y lo verde es lo que entra, digámoslo así, de ganancias o del PBI de la nación de los Estados Unidos.
Y usted ve la diferencia, cómo se mueve eso. Dice que la deuda de los Estados Unidos es impagable, impagable, ¿sí? Miremos aquí este cuadro, bueno, está cargando un poquito porque estamos usando internet, pero ahí va cargando. Es increíble, usted puede ver, se llama acá usedevclock.org, ¿sí? Y acá se dice también cuánto le tocaría pagar a cada ciudadano si quisieran pagar la deuda. A cada ciudadano le tocaría pagar una parte, ¿sí? Haciendo esa deuda por cápita que llaman, o por cada pagador de impuestos. Es bien, bien tremendo esto. Bueno, no está cargando muy rápido, pero podemos ir a comentarios mientras carga la página. Ahí va cargando, si quieres decir algo, Elcira, también. La idea es leer que siguen más comentarios. Aquí Marta dice, hoy es 4 de julio, Trump tenía una sorpresa para Estados Unidos, entiendo que era algo referente al reseteo. Oh, no sabía. Bueno, vamos a investigar, a ver. Interesante. Ahí está, ya cargó la página. Mire la deuda nacional de los Estados Unidos en rojo. ¿Cómo se mueve eso? Terrible. O sea, ese número en rojo es lo que el gobierno le pide a la Reserva Federal que imprima en dinero. ¿Ok? Que imprima en dinero. Y lo verde que está a la derecha es lo que recibe el gobierno por impuestos, ¿ok? Por Producto Interno Bruto y todo eso. A la izquierda, en la parte donde dice, el cuadro grande es el total de la deuda, eso son 26.000 millones de dólares, lo que se ve, 26.000 billones, perdón, estamos hablando de billones, ¿sí? Mire el segundo cuadro que dice Debt per Citizen, 80.270, eso es lo que le tocaría pagar a cada ciudadano si Estados Unidos en este momento quisiera pagar toda la deuda. Cada ciudadano tendría que pagar $80.000. Esos son 300 millones de pesos colombianos o son 560.000 bolivianos, pesos bolivianos, ahí para que podamos más o menos ver cuánto le tocaría pagar a cada ciudadano. O sea, esa deuda es impagable. Realmente la nación está vendida a los Rothschild, a estos bancos centrales. Y esta deuda es así por el estilo en cada país. No vaya a creer usted que en otros países es diferente, ¿no? Es así, así se mueve todo el tiempo. Esta cosa está así contando, emitiendo dinero y endeudándose cada vez más el Estado. O sea que esto tiene que llegar a un punto en donde, o sea, ya explote esto porque ya tanta deuda no se puede. Y ese efecto es el que produce que todo sea más caro cada vez y que la plata alcance cada vez para menos, porque esta gente crea dinero ficticio, entonces es un dinero inexistente, ¿sí? Entonces el dinero pierde su valor, ¿sí? Y no es que los alimentos cuesten más, no, sembrar papa laboralmente siempre ha sido igual de pesado que hace 100 años. O sea, sembrar papa. Me hago entender, el esfuerzo, lo que cuesta, el salario de los que abonan la tierra, ponen la semilla y cuidan la producción es el mismo. O sea, eso no hay, el esfuerzo humano es el mismo, ¿sí? Pero, es decir, y así, aunque esté la tierra enferma y todo, por misericordia de Dios, sigue dando papa. El problema es que como el dinero cada vez pierde más el valor, ¿sí? Entonces crea un efecto de que se encarece todo, pero en realidad no es que se encarezcan las cosas, así es desproporcionadamente. Es el valor del dinero en que reduce su capacidad de compra. Por eso nos vemos cada vez toca trabajar más y toca trabajar más y matarse para tener algo. Y si no, le toca a uno ser masón o algo así para poder tener algo más, o estar en negocios que no son de Dios, ¿sí? Como en pirámides o cosas de esas. Entonces, por eso la gente, y el diablo juega con ilusiones, y la lotería, y el que se gane esto, entonces, ay, esto es un mundo que, ¿verdad? Yo les digo, salgamos de esta esclavitud, salgamos de esto. Es lo que es la invitación, vamos a la economía de Dios y verá que vamos a ser más ricos, financieramente hablando, y desde luego espiritualmente más prósperos. Bien, ¿algún comentario adicional? Recuérdenme los videos que estamos compartiendo. Gran diferencia me parece a mí con esa economía que hablábamos al principio.
que es la economía del Señor. Es una diferencia enorme lo que el Señor quería para el mundo, a pesar de que el mundo cayó en pecado. Dios tenía algo maravilloso y muy misericordioso para el ser humano, pero el mismo ser humano se encargó de volver la vida acá más pesada, más esclavizante. Claro. Aun cuando estemos en Babilonia, en este sistema financiero, podemos estar en la economía divina. Podemos empezar a practicar, por ejemplo. Si vamos a prestar plata, prestémosla con liberalidad, con corazón para ayudar a la persona, no esperando que nos devuelva la plata, ¿sí? Hay que prestarle, si tenemos, dársela. Ay, es que me va a hacer falta. Por eso, por ese pensamiento de esclavos que tenemos, es que siempre pensamos que nos va a hacer falta, ¿sí? Siempre pensamos que Dios nos va a dejar sin comer. O sea, es ese miedo que Satanás nos ha metido de que nos vamos a quedar en la calle, ¿sí? Eso es lo que hay que vencer. Es mental, es mental. Porque ese dinero del banco, mire, un día los Rothschild le apretan un botón y lo dejan a usted en la calle. A usted y a mí nos dejan en la calle, con cero. Y la Biblia dice que un día no vamos a poder comprar ni vender si no nos afiliamos a ese sistema que van a establecer. Entonces, váyase despegando las cosas. Y cuando vengan problemas más serios, la finca raíz se va al piso. Entonces, la casa que compramos con 20 años de esfuerzo va a quedar valiendo nada. Ese es el sistema. Y es que veía que muchas personas bueno. en forma pues de memes o de cosas decían la realidad, aunque sea una burla, es la realidad. Hoy en día, si no entras a una farmacia o a un supermercado o a un banco, si no entras con barbijo, así es sencillo, no te dejan comprar, no te dejan entrar. Con tapabocas. Con tapabocas, perdón, sí. Denise comenta, están quebrando la economía, debilitando la moral, preparando el mundo para imponer un sistema global y esclavizar a la humanidad. Tal cual. Mira, quisiera opinar algo, es clave que hay que tener en cuenta que viene un reseteo, lo que está hablando Tommy. Es claro también que se va a tocar este tema más adelante. Y también es claro a través de profecía que nosotros no debemos estar dentro de las grandes ciudades, debemos ir saliendo. De nada sirve tener viviendas, de nada sirve tener, digamos, edificios o inmuebles dentro de las ciudades, porque si nosotros no vamos saliendo, como el consejo que Dios nos ha dado, de las ciudades al campo, ir cultivando, ir saliendo de ese sistema, créeme que como en oración he sentido que el Señor me dice, ladrillos no iremos a comer. Así que ese es un tiempo en el cual debemos en oración y una invitación para todos, que el Señor nos muestre el camino a donde debemos ir, que nos abra las puertas, debemos ir saliendo de un sistema, debemos salir ya de las ciudades poco a poco, no todos van a salir al mismo tiempo, pero la idea de los que Dios nos ayude a salir es ir alistando para los que van a llegar después, porque lo que Tommy ha explicado ahorita, la economía del Señor funciona diferente. Dentro de la economía del Señor no hay egoísmo. Dentro de la economía del Señor es ayudar a los que van a llegar más adelante y preparar el camino para ellos. Así que es una invitación porque a veces nos desmoralizamos al ver todo este sistema en el cual nos están llevando, sí, pero el Señor ya dejó una salida y lo dejó escrito hace tiempos a través de la hermana Helen White en Espíritu de Profecía. Ir de las ciudades. Bueno, ahí hay un mensaje, ¿no? El del segundo ángel dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Eso es salir del sistema, porque esto se va a volver terrible, más opresivo. De hecho, Babilonia siempre ha querido hacerlo más opresivo, solo que no sé, Dios no lo ha permitido. Porque de Babilonia afuera ya estaríamos sin billetes, o sea, todo sería digital totalmente. Y en digital sí que controlan hasta lo que usted sea, el dulce que usted se compre lo van a controlar, van a saber en qué se gasta el dinero y cuando quiera lo dejan a uno en la calle. Entonces uno tiene que aprender a depender más de Dios, a depender solamente de Dios y volver a las sendas antiguas. De hecho hay muchos que están economistas y todos que le preguntan, bueno, ¿y en dónde meto mi plata entonces? Le dicen, no, su plata inviértala en comida, en cultivos.
Porque cuando llegue una guerra, llegue un problema más grave que este coronavirus, imagínense, ¿qué vamos a comer? Ni ladrillos, ni metales, ni nada, ¿no? Y está bien que el Señor nos da la promesa a los que intentemos cooperar y nos entreguemos a Él, que no nos va a faltar nada, pero la promesa es sujeto a la cooperación y al paso que nosotros damos. Nosotros damos un paso, el Señor da un paso. Así pienso yo y tengo pues la certeza de que es, ¿no? De que es condicional porque debemos cooperar para poder reclamar esas promesas. Claro, someterse a las leyes de Dios. Dios lo Sometimiento. dejó, lo que habla Jessica lo dejó estipulado en la Biblia el Señor. Es claro con Moisés que mientras no pisaron el Mar Rojo no se les abrió. Damos por terminado, como dice Tommy, le agradecemos muchísimo. Este tema es muy importante de la economía, pero hay que tener claro que todos los caminos conducen a Roma. Y eso también está en la Biblia escrito, ¿no? Es muy hermoso ver cómo el Señor lo dejó y no hay nada, digamos, que no haya sido escrito, que el Señor ya lo advirtió, que el Señor ya lo mostró.